bienvenidos a este espacio. Nuevamente tenemos a nuestro querido y amigo Paco Gallardo. El día de hoy tenemos un tema bastante controversial y es justamente el amor de los padres, pero ¿realmente es un amor condicional o es un amor condicionado? Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Fer, muchas gracias y muchas gracias por sintonizarnos otra vez. Pues sí, seguimos con nuestros episodios acerca de los diferentes tipos de amor. Ya habíamos dicho que para el mundo clásico el amor podía cobrar diferentes manifestaciones. Ya en emisiones pasadas hemos hablado del amor a la humanidad con el caso de Prometeo y también hemos hablado de la amistad o del compañerismo con el caso de Aquiles y de Patroclo. El día de hoy me gustaría que habláramos sobre lo que los griegos llamaban estorge o estorga, que era básicamente el amor del padre hacia los hijos o de los padres hacia los hijos. Pensé, para tratar de intercambiar algunas ideas, en referir brevemente pues también una historia procedente de la mitología griega, que es la historia de Ícaro, que muy probablemente algunos de los miembros de tu audiencia ya conocerá. Bueno, básicamente en la mitología griega se dice que había una ciudad que se llamaba Minos. En esta ciudad había un monstruo que era conocido con el nombre del Minotauro, y cada cierto tiempo el rey de Minos, para apaciguar la furia de este Minotauro, al que tenía confinado en un laberinto, en el centro de un laberinto, pues hacía que ingresara un grupo de 7 hombres jóvenes, a los cuales el Minotauro devoraba. En cierta ocasión, uno de los héroes de la mitología griega, que se llamaba Teseo, irrumpió en ese laberinto para darle muerte al Minotauro, para darle muerte a este monstruo. Él, para conseguir o para encontrar, mejor dicho, la salida, una vez que había cumplido, su hazaña, él buscó la ayuda de una mujer que se llamaba Ariadne, que era particularmente conocida porque siempre estaba tejiendo con un hilo mágico. Entonces Teseo lo que hizo es que tomó el hilo de Ariadne, se lo ató en la cintura, incursionó en el laberinto y asesinó al Minotauro. Una vez que asesinó al Minotauro, digamos que enrollando de nueva cuenta el hilo de Ariadne, logró encontrar la salida. Se dice que el hacedor o el fabricante de este laberinto, el laberinto de Minos, o también conocido como el laberinto de Creta, que era un laberinto redondo, un laberinto circular que tenía muchos pasillos y tenía muchos obstáculos, había sido un arquitecto de nombre Dédalo. Por eso es que a los laberintos también se les llama dédalos. Es un sinónimo de la palabra laberinto, como para referirse a un camino embrollado, enmarañado, del cual es difícil hallar la salida. Entonces este arquitecto de nombre Dédalo había construido este laberinto, y este hombre tenía un hijo precisamente que se llamaba Ícaro. Con el paso del tiempo, por razones que no voy a mencionar, estas dos personas, tanto el papá como el hijo, habían sido introducidos en el propio laberinto como una especie de castigo a algunos hechos que habían realizado. Dentro del laberinto, esta construcción era tan sofisticada, estaba tan bien hecha y tan bien planeada, que ni siquiera el propio Dédalo podía encontrar la salida. Entonces lo que sucedió es que padre e hijo hicieron un plan. Este plan consistió en que de las aves que pasaban sobrevolando por arriba del laberinto, ellos empezaron a recoger todas las plumas que a las aves se les caían. Y gradualmente, con esas plumas y con un poco de cera
que ellos tenían en sus manos, comenzaron a confeccionar unas alas. Cumplido un cierto tiempo, ya con todas esas plumas y con esa cera, hicieron unos aditamentos, unas especies de alas parecidas a alas de ángeles, y se las pusieron en la espalda. Se subieron a uno de los muros que había en este laberinto, en este Dédalo, y tanto Dédalo como Ícaro emprendieron el vuelo, y fue la forma como pudieron escapar del laberinto de Creta. Pero la historia, Fer, que se refiere al amor del padre y del hijo, del padre hacia el hijo, no se termina ahí, sino que tiene una pequeña prosecución. Y lo que sucede es que estos hombres, convertidos en hombres pájaro, podríamos decirlo así, empezaron a tener una gran habilidad para volar una vez que ya habían salido del laberinto, pero Ícaro, como hijo joven, como hijo adolescente, comenzó a entusiasmarse de más. Su papá le hizo la advertencia de que, como sus alas estaban confeccionadas con cera, por favor no fuera a volar demasiado alto, porque el calor del sol podía derretir la cera y provocar su caída. Esta observación de Dédalo, que estaba bien intencionada, no fue atendida por Ícaro, e Ícaro empezó a volar más allá de lo que le estaba permitido, y pasó lo que tenía que pasar. El sol quemó sus alas e Ícaro se desplomó en las aguas del mar, donde murió ahogado. A mí me parece, Fer, no sé tú qué piensas, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, que el caso de Dédalo con Ícaro pues es un ejemplo del amor del padre a los hijos, porque el amor del padre a los hijos muchas veces requiere de encauzar las acciones de los hijos, siempre y cuando, como decíamos un poco antes de iniciar el video, no exista como una irrupción o incluso una asfixia. Los padres a los hijos, digamos que parte del amor que se les provee es la educación, es el enseñarles cómo tienen que vivir la vida, pero tratando de no exceder la frontera, de tratar de vivir la vida por ellos. Me parece que en el caso de Dédalo no se le puede acusar de haber sido un padre asfixiante, era un padre precavido, un padre provisorio, que lo que trató fue de mantener a su hijo, digamos, dentro de los límites de la cordura, de la humildad y de la mesura. Pero bueno, Ícaro, como hijo adolescente, hijo rebelde, no atendió las palabras del padre, y de alguna manera este episodio me parece que es una muestra de qué es lo que sucede cuando los hijos no atienden los consejos del padre, generalmente movidos por la arrogancia o por la soberbia. ¿Qué opinas, Fer? Sí, Paquito, creo que esta historia es muy acertada y da un trasfondo bastante interesante. Tú lo acabas de mencionar, con límites, con amor, con comprensión, con tolerancia y hasta cierto punto con un libre albedrío, ¿no? De Ícaro, de decir, bueno, tú ya me advertiste, no hago caso, como en este tema de arrogancia, de rebeldía, vuelo más allá de los límites y obviamente iba a haber una consecuencia. Pero también está la otra contraparte, donde los padres son tan asfixiantes, tan controladores y tan posesivos, que se confunde eso con el amor, ¿sí? Y con la arrogancia justo de los padres. Entonces, por igual terminan los hijos asfixiados y cometiendo actos que también en algún momento pueden ser muy violentos. Algunos pueden llegar hasta un suicidio, otros pueden llegar simplemente por el hecho de no te quiero escuchar, me voy de la casa, y cometo situaciones a mi persona que obviamente van a tener una consecuencia tremenda. O en su defecto, pues mencionábamos también antes de iniciar el programa que en algunos puntos, chicos o chicas llegan al tema del alcoholismo, de la drogadicción o
pues incluso hasta un tema de prostitución, ¿no? Entonces son casos como ejemplos, por eso poníamos en el título el amor condicional o el amor condicionado, porque también se da el chantaje emocional, tanto de los padres a los hijos como de los hijos a los padres. Entonces sí es un tema controversial, es un tema delicado que se debe de tomar con delicadeza, pero también creo que con mucha conciencia. Obviamente como padres, pues nosotros somos los principales en ver cómo vas guiando a estas personitas, que justo hablábamos también hace rato de la inocencia, porque todos nacimos con esa inocencia, nacimos con ese amor, pero a través del crecimiento y a través del paso de la vida, cómo vas interrumpiendo porque ves alguna cosa, porque escuchas o porque existe la violencia como tal. Entonces esa inocencia que el niño o el ser lleva, pues se convierte completamente en todo lo contrario, Paquito. Sí, efectivamente. Sí, el amor de padre hacia los hijos, me parece a mí, de todas las manifestaciones de esta clasificación griega que hemos venido comentando, me parece probablemente el amor más puro, Fer. Claro. Eso lo tengo que decir. Yo creo que el amor más puro que puede existir entre los seres humanos es el de los padres a los hijos. Y yo noto que los padres sienten de verdad un amor muy genuino hacia los hijos por razones evidentes, pero creo que este amor puede tener muchas manifestaciones. Yo, como sabes, soy profesor, soy maestro, y una de las cosas que a mí me conmueve mucho en mi trabajo cotidiano es cuando veo a los padres preocupados por la educación de sus hijos, porque me parece una forma muy interesante de demostrar el amor. Ni siquiera es una manera que ni siquiera necesita palabras, ni siquiera necesita ser enunciada. O sea, tú cuando ves a los padres preocupados por la educación de sus hijos, tú te das cuenta que ahí hay un sentimiento muy generoso y muy noble, porque los padres quieren para sus hijos incluso que ellos sepan cosas que ellos mismos no saben o que ellos no tuvieron la oportunidad de saber. El hecho de brindarles educación a los hijos, como en el caso de Dédalo a Ícaro, me parece, insisto, una de las formas más pulcras, más limpias y más nítidas de amor que existe. Lo que sucede es que efectivamente siempre que hay interacción humana, sobre todo cuando son interacciones muy estrechas, pues los conflictos siempre van a existir. Cuando pasan este tipo de cosas, Fer, que tú enumerabas, me da la impresión de que generalmente, usualmente, tienen que ver más con problemas de comunicación que con un problema de ausencia de amor. Y hay que distinguir eso. Desgraciadamente, las personas muchas veces no estamos lo suficientemente educadas o lo suficientemente capacitadas para determinar dónde están los límites sanos del amor. Y entonces puede ser que nos convirtamos en personas muy asfixiantes o al revés, o en personas muy laxas. Típico, los padres que quieren ser amigos de los hijos cuando eso no es tampoco conveniente. Eres el padre de tu hijo, no eres su amigo, pero tampoco no eres su policía, no eres su celador, eres el padre, ¿no? Entonces yo siento que muchas veces a la hora de identificar esas fronteras son problemas comunicativos. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Generalmente por brechas generacionales entre los padres y los hijos hay diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, hay mundos diferentes a su alrededor, y muchas veces lo que falla es eso, lo que falla es la comunicación. Mira, en el mundo cristiano y probablemente en el mundo griego, yo creo que hay un mensaje muy poderoso, Fer, y es que el amor es comprensión. Y eso me parece a mí importantísimo. Cuando tú amas a alguien, tú intentas comprenderlo. Ese me parece que es el primer signo de amor. Puede ser que tú no estés de acuerdo con alguien, puede ser que tú difieras de algún punto de vista, puede ser que tú tengas algún conflicto con alguien, pero si tú quieres a esa persona, más si es tu hijo, tú tratas de comprenderlo. Bueno, voy a contar algo muy personal, pero me parece que es un buen ejemplo.
Mi papá tenía la costumbre de que cuando yo hacía alguna de mis pláticas o de mis conversaciones y quedaban grabadas, o cuando publicaba algún libro o publicaba algo, mi papá lo veía y lo leía muchas veces. Y a mí me constaba eso. Él no me lo decía, pero él siempre estaba en su sillón leyendo mis libros o viendo algunas conversaciones. Y a mí eso, Fer, me conmovía mucho, porque mi papá, por razones históricas, probablemente no tuvo la misma educación que él me proporcionó a mí. Y probablemente muchas de las cosas que yo decía y que yo escribía, a él no le quedaban completamente claras, porque no tenía esos recursos académicos. Pero él hacía un esfuerzo por comprender lo que yo decía, porque me amaba. Y creo que los padres eso es lo que hacen. El primer paso del amor me parece que es ese, mostrar comprensión. Y a partir de la comprensión creo que podemos mejorar mucho nuestras condiciones comunicativas. Claro, totalmente, Paquito, eso es una realidad. Pero bueno, también en esta actualidad estamos faltos de ese punto de atención primero y después la comprensión, Sí. porque finalmente ahorita, y nos toca ver algo bien común. Hace poco salimos en familia a comer y veías como otra familia estaban todos con el celular, o sea, empezando el papá, la mamá, los hijos, y te das cuenta que obviamente no hay atención y mucho menos va a haber esta parte de la comprensión, y por obvias razones la comunicación se pierde. Entonces nosotros hicimos como tuvimos como esa visión de decir cuántas veces nos perdemos en las banalidades de pantallas, sea la televisión, sean los videojuegos, sean las tabletas, sea un celular, lo que sea, pero finalmente dejas de tener esa atención y no hay comunicación, no hay como ese lazo de decir, a ver, ¿qué te está pasando en este momento? ¿Qué te acontece en tu vida diaria? O simplemente hasta el hecho de recoger a tus hijos en la escuela y decir cómo fue hoy tu día, o simplemente con observarlos te das cuenta que tu hijo o tu hija puede llegar a lo mejor con la carita triste o con un enojo o desganado, ¿no? Por decirlo así. Y se pierde, o sea, en esta actualidad, Paquito, tristemente se ha perdido mucho el tema de la comunicación, de la comprensión que tú mencionas, y por ende de la atención, porque no estamos atentos a lo que está sucediendo en cada instante por estar distraídos. Y eso es un tema de veras que sí tenemos que profundizar, tengas o no tengas hijos, el tema de la atención y de la comprensión. Por distraerte con cosas tan vanas es complejo, muy complejo. Sí, sin duda. Hay muchos distractores en el mundo contemporáneo. Algunos de ellos, como bien señalas, han roto los lazos incluso en el núcleo familiar, y entonces es importante empezar a cultivar la comprensión como una actividad diaria dentro de nuestras familias, dentro de nuestros círculos de amigos, porque es importante. En el caso de Dédalo y de Ícaro, insisto, pues ahí quizá lo que falló, no sé, fue un problema de no saber escuchar de su hijo, o no sé cómo se podría interpretar, cada quien podría interpretarlo a su manera, pero lo cierto es que el amor tiene que partir de una base de comprensión, de tratar de ponernos en los zapatos del otro, y sobre todo, Fer, como mencionabas o como sugerías hace unos momentos, de no volvernos esos jueces implacables de nuestros propios hijos. Nuestros hijos se equivocan, pero como todos, pues tienen derecho a enmendarse, y también los padres, esa es su función, ¿no? Tratar de encauzarlos en su proceso de enmienda. Así es, Paquito. Pues muchas gracias por este programa, espero les haya gustado, que haya sido de su agrado, y nos vemos en la siguiente emisión con un tema que la verdad creo que a Paco también le parece bastante interesante, y es justamente la travesía de Jesús en la crucifixión. Entonces igual es un tema que se aborda el amor profundo. Y el amor de padre. Exacto, el amor de padre completamente. Entonces no se pierdan también nuestro siguiente programa.
Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Gracias, Paquito. Muchas gracias a ustedes.